Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ingrid Hebel, trabajo en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal y pertenezco a la Universidad de Magallanes, en la Facultad de Ciencias, y hoy día les voy a tocar el tema sobre el análisis de subpoblaciones en Antártica Marítima y el sur de Patagonia, más bien relacionado con aspectos de conservación genética que al ser humano o para el ser humano es algo imperceptible y es bastante sensible porque podemos afectar a algunas poblaciones o subpoblaciones o no conservarlas por desconocimiento en términos de el nivel de diversidad genética que tienen. Primero que nada, ¿cómo es la conservación en Chile? La conservación en Chile está referida a parques nacionales, a reservas, a monumentos, a conservación ex situ, como los bancos de germoplasma, los huertos, semilleros y también los jardines botánicos. Bueno, en Magallanes tenemos una gran cantidad de área protegida. Tenemos, sin embargo, también entremezclado actividades económicas como por ejemplo la minería, la forestal y también la ganadería. La conservación en la Antártica es un poco diferente, porque se supone que Antártica es para la ciencia y para la paz, y su área está completamente protegida, pero hay ciertos sitios que no son de libre acceso y que se denominan las áreas de especial interés antártico o especial interés protegidos antárticos. Están los sitios de especial interés científico que también son parte del modelo, y están las áreas que son especialmente manejadas, ¿ya? Ahora, lo que se denomina como ASPA, Antarctic Specially Protected Areas, son designadas para proteger medio ambientes que son relevantes desde el punto de vista científico, histórico, estético y de los valores de la vida silvestre. Se han propuesto también otras formas de conservación a partir de regiones biogeográficas, y en general todo lo que esté referido a los sitios ASPA lo pueden encontrar en la Secretaría del Tratado Antártico, www.ats.ac. Bueno, y nosotros hicimos un trabajo para la conservación, no solamente la conservación, sino que uno de los objetivos era la conservación, y la motivación principalmente es conocer cómo las decisiones humanas para establecer estos límites de los ASPAs, ¿cierto?, pueden influenciar tanto la variabilidad genética de las especies y su resiliencia. Cómo al establecer límites eventualmente nosotros podemos estar no favoreciendo un intercambio genético o un flujo génico, y más bien lo estamos restringiendo. Eso hasta el momento no se había estudiado. Los sitios SAEP en español y los parques nacionales no sabemos si cumplen realmente los valores que quieren proteger y para los cuales fueron designados. Y la otra motivación es saber si nosotros podíamos aplicar herramientas genéticas para aportar a las decisiones de estos sitios protegidos. En que trabajamos principalmente en musgos, en el cual nosotros podemos, o se reconoce que existe un flujo génico, ¿cierto?, desde Sudamérica hacia Antártica, y falló. Y no sé por qué aparece eso ahora. Mira. Y ya, ahí hay que editar eso. Bueno, entonces hay una migración desde Sudamérica hacia Antártica, y que es conocida o ya fue propuesta hace muchos años sobre ese flujo génico, y se realiza o se establece principalmente que hay una vía que es a partir de la reproducción sexual, pero también a partir de la reproducción asexual a través de pájaros. La pregunta es, ¿cuántos eventos migracionales ocurren y también desde qué lugares?
desde Sudamérica y si que existe algún flujo génico dentro de Antártica. El musgo tiene harta capacidad de colonizar otras áreas y no necesariamente lo hace a través de una reproducción sexual, como veíamos en las esporas, sino que también lo puede hacer a través de la dispersión por el agua, como por ejemplo en este caso, o por la fragmentación de estos parches de musgo que pueden viajar a distancias, digamos, a cortas distancias, ¿sí? Por el deshielo, ¿cierto? Provocado por el deshielo, o también pueden volar por el viento cuando existe una gran desecación. Y también hay eventos de un origen que tiene que ver con los pájaros que utilizan su estructura para, para sus nidos. Entonces el objetivo inicial fue analizar la estructura genética de las poblaciones, comparar estos distintos niveles de diversidad genética y dentro de los sitios ASPA, como también en las zonas de libre acceso en Antártica. También quisimos usar estos datos de variabilidad genética en recomendaciones para los límites de los sitios SAEP o de los parques nacionales. ¿Qué zonas usamos? Usamos principalmente la zona de la Antártica Marítima, ¿cierto? De la Shetland del Sur, en muchas poblaciones de la isla Rey Jorge y también considerando el sur de Patagonia. A partir de un análisis morfológico, también, digamos, uno debe estudiar las especies a partir de cómo lucen morfológicamente, porque hay que definir si a qué especie corresponden, ¿cierto? Se hizo también un análisis genético. Y el análisis genético se basa principalmente en la PCR que todo el mundo hoy día escucha gracias al COVID-19, que se utiliza principalmente para descubrir si es que existen o si es que están presentes los mutantes del virus, ¿cierto? Es una metodología que es tradicional y hace mucho tiempo es utilizada. Y bueno, esta forma de evaluar, uno lo puede hacer a través de, o una forma de analizar, lo puede hacer a través de un tamaño de fragmento o lo puede hacer a través de secuencias. Y bueno, y es a nivel poblacional. Es decir, yo puedo analizar un solo individuo, ¿cierto? Que estará conformado por distintas variantes, ¿cierto? Pero una población está compuesta por muchos individuos que contienen eventualmente otras variantes y eso hace entonces que exista la población. Gracias a esta diversidad genética, entonces, las poblaciones son capaces de subsistir. Dentro de los resultados entonces de este análisis genético, nosotros tenemos que en general la variabilidad o en la diversidad genética fue baja. Sin embargo, existe una gran diferencia, existe una diferencia significativa en términos de la comparación entre las regiones y de aquellas que están protegidas como ASPA o protegidas en Sudamérica o aquellas que son de libre acceso, ¿ya? Nosotros utilizamos distintos lugares que son sitios protegidos, que son ASPAs. En este caso usamos una parte de la península Barton, donde encontramos dos subpoblaciones. También en la península Byers, donde entre medio, digamos, teníamos individuos que correspondían a otro clúster o tenía otra ancestralidad. Y también evaluamos esta parte que es del camino entre la base chilena, digamos la parte chilena y rusa en Bellingshausen, hacia el camino que está la base uruguaya. ¿Ya? Todos los años
se utiliza este camino, y este camino en realidad cada vez es más pisoteado por vehículos oruga o por otro tipo de vehículos, ¿ya? La foto de acá abajo, a la derecha, muestra el pisoteo o la forma en la cual quedan los musgos después del pisoteo. Bueno, en este camino nosotros evaluamos genéticamente a Sanionia, uncinata, y lo evaluamos considerando los sitios ASPA. Este sitio ASPA es el 125. En la punta Safil tienen ustedes estos dos sitios, digamos que están protegidos principalmente por valores paleontológicos o más bien paleobotánicos, y hay lugares donde se muestran las C1 y C2 donde tenemos este tipo de musgo, y su clusterización indica que tenemos clúster que están poco representados en el resto de los sitios protegidos. Este es un sitio de libre acceso, en el sentido de que por ahí circulan normalmente vehículos, pero en realidad debiera considerarse como un sitio protegido porque el nivel de variabilidad o de polimorfismo que tiene la población en este caso es mucho mayor que incluso algún sitio ASPA normal protegido, como podría ser, por ejemplo, Arley. ¿Ya? Lo mismo pasa en la isla Robert, en la península Coppermine, donde tenemos que el ASPA es esto que está aquí con el límite azul, donde se presenta solamente la clusterización o un solo tipo de diversidad o de genotipo, y en el lado, digamos, donde es de libre acceso, tenemos dos tipos de clúster, o se presentan los dos clúster diferentes con mayor polimorfismo, lo que hace que uno se pregunte en realidad por qué esta parte no está protegida. ¿Qué es lo que puede suceder? Que venga algún país, por ejemplo, y diga: yo voy a instalar una base y quiero instalarla en la zona de libre acceso de la península Coppermine, y la instalo justo en este lugar donde está la C2. ¿Por qué? Porque aquí está bueno para desembarcar o qué sé yo. Y al final, si no hacemos una evaluación genética de lo que tenemos, no vamos a saber jamás que tenemos una subpoblación o dos subpoblaciones. Tampoco vamos a ser capaces de conservar la diversidad alélica que existe, sino que al final vamos a estar conservando solamente un tipo de genotipo, ¿ya? Y eso a la larga puede influir en la supervivencia de la especie. Bueno, en Caruquinca, al sur de Tierra del Fuego, sucede lo mismo, que también tenemos subpoblaciones, e incluso hay subpoblaciones muy cercanas a las casas de la WCS, ¿cierto?, donde se muestra también una clusterización de los individuos que son genotípicamente similares. Bueno, a partir de esto, entonces, nosotros podemos comprender de que, y además a partir de este gran trabajo que hemos desarrollado durante ya casi 10 años, podemos comprobar que existe la dispersión desde Patagonia a Antártica, algo que no es nuevo, pero sí también hemos aportado en el sentido de decir que existe una migración o una dispersión de los musgos, de este musgo en particular, dentro de Antártica, y también desde Antártica hasta Sudamérica. E incluso podríamos decir que existe una dispersión entre Patagonia. Y eso significa que nosotros podríamos considerar al sur de Sudamérica o al sur de Patagonia con la Antártica marítima como un ecosistema asociado, es decir, asociado porque estamos hablando prácticamente de una interacción a través del flujo génico, y también de un grado de dependencia o lo que se denomina un ecosistema dependiente. ¿Por qué? Porque
puede ser que en Antártica se genere una mutación y esa mutación pueda migrar a Sudamérica, o desde Sudamérica aparece una mutación y llega hasta Antártica, se desarrolla y seguimos manteniendo la diversidad genética. Otra parte de la investigación para la conservación está también la caracterización molecular de los musgos en el límite de los glaciares, por un aspecto de qué es lo que sucede cuando los glaciares se están derritiendo, están retrocediendo. Entonces, ¿cuáles fueron las hipótesis para saber qué es lo que sucede para poder conservar? Es suponer de que existe un retroceso que permite identificar en el tiempo la llegada o los migrantes nuevos que aparecen en la zona. Entonces, ustedes ven en la línea de más abajo que tienen, digamos, la parte del futuro. De la más arriba, la azul, es porque el hielo ha estado a esa altura hace 10.000 años atrás. O la otra forma en la cual podría ser esta nueva colonización es que sea completamente heterogénea y no tengamos ningún patrón. Bueno, en este caso, los objetivos fueron aportar, digamos, al conocimiento respecto a la diversidad genética de los musgos que aparecían tanto en los glaciares Grey como Schiaparelli, y también reconocer eventos de migración para su uso en conservación. Entonces ahí tienen una foto del lugar, digamos, donde se hizo el muestreo en el glaciar Grey, y los resultados indicaron que hay ciertas especies con las cuales uno puede determinar, por ejemplo, o ajustar el retroceso del glaciar con las especies. Por ejemplo, en el caso de Ticranoloma, nosotros podemos evaluar el retroceso del glaciar. ¿Por qué? Porque sigue el patrón del retroceso que se estableció o que lo hicieron otros autores, basado obviamente en otros proxies. Y estos musgos entonces tienen una divergencia que se ajusta al retroceso del glaciar. Igual acá abajo en el glaciar Grey se puede encontrar entonces una relación entre el año en el cual aparece esta muestra con el retroceso del glaciar y su ubicación dentro de este árbol filogenético. Este trabajo fue desarrollado por una alumna tesista, Carol Kinsel, que desarrolló su tesis en cuatro especies para poder ajustar entonces esta especie de reloj molecular al retroceso del glaciar. Bueno, y como les dije entonces, hemos podido descubrir la dispersión no solamente desde Sudamérica hasta Antártica, sino que entre Antártica, de Antártica a Sudamérica y también dentro de Patagonia. ¿Ya? Para ciertas especies, solo dentro de Patagonia. Para otras especies hay una dispersión mayor. Entonces, dependiendo de la especie que uno evalúe, es en realidad el límite de la población. Bueno, se dice que una población, desde el punto de vista genético, es aquella población que tiene cruzamientos entre ellas. Es decir, el límite lo pone el espacio que tiene desde el individuo hasta con quien se cruza. ¿Ya? Y esto entonces establece que para ciertas especies el límite sería el sur de Patagonia, pero para otras especies el límite, en este caso, no se ve entre Sudamérica y la Shetland del Sur. Bien, entonces hay migrantes que vienen desde Antártica hasta Sudamérica, y por ejemplo hemos encontrado migrantes por su ancestralidad que representarían individuos que están ubicados hoy día en la isla Riesco, y hay otros migrantes en Antártica que tienen su ancestralidad en Riesco. Por esto que
se refuerza la idea del ecosistema asociado y se refuerza la idea del ecosistema dependiente. ¿Cuál es la influencia del humano en este equilibrio natural? Bueno, la verdad es que es bien complejo porque hay momentos en los cuales el ser humano puede ser causante de fragmentación de ambientes, como por ejemplo el efecto de los vehículos sobre los parches de musgo, como en este caso, o a partir del turismo, ¿cierto?, en el cual se hacen huellas bastante importantes y que a la larga en realidad terminan realizando o generando una fragmentación de ambiente. Y este otro ejemplo, que es el más fuerte, es la construcción tanto de bases científicas como laboratorios de investigación científica, los cuales a veces dañan superficies muy grandes y que cuando se hacen realmente no se hace un análisis, un estudio de impacto ambiental respecto a la biodiversidad presente en ese sector. Por lo tanto, cuando yo instalo una base científica, cuando yo instalo un laboratorio, lo ideal sería que se hiciera un análisis de la riqueza biológica que existe y, por último, tratar de conservar ese material que uno va a romper. La conclusión entonces es que la diferenciación entre las poblaciones ASPA versus aquellas que son de libre acceso es significativa. No hay aislamiento por distancia, ¿cierto? Como lo vimos recién, no sabemos cómo son los eventos migracionales o cuál es la causa, ¿cierto? Sí sabemos que ha sido frecuente durante los máximos glaciales, han sido frecuentes. Y bueno, el retiro de los hielos en términos del retroceso de los hielos de los glaciares es más acelerado que la colonización de las especies vegetales. ¿Ya? Por lo tanto, se necesita hoy día, y como siempre, una evaluación crítica no solamente de los sitios que están hoy día actualmente conservados o sitios ASPA por sí solos, sino que también es necesario evaluar el efecto de los límites, porque, como les decía anteriormente, la población desde el punto de vista genético es aquel individuo, o aquellos individuos que se cruzan entre ellos. Y si nosotros establecemos migraciones desde Sudamérica hasta Antártica, los límites en realidad son desconocidos. A la par, debieran considerarse zonas buffer para el balance de los ecosistemas y la relación entre las poblaciones protegidas de aquellas de libre acceso. Ahora, y pienso en realidad, ¿qué es lo que uno observa normalmente cuando está viendo, no sé, por las noticias o cuando uno escucha sobre Antártica? Normalmente están preocupados de la presencia de los estados en Antártica, están poco interesados o mucho menos interesados en la ciencia que en el turismo, en beneficio económico eventualmente. Y bueno, no hay un consenso en cuanto a la observación que se hizo ya hace 20 años atrás, en el año 2000, respecto a una relación, un ecosistema que se considere asociado entre el sur de Patagonia y Antártica. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, en el año 2014 salió en la Nature, ¿cierto? Un artículo donde se reunieron un montón de científicos y muchos países para establecer como las bases o las prioridades de investigación en las próximas décadas, ¿cierto? Y bueno, ahí tienen este es un resumen, donde tienen el primer objetivo, digamos, prioridad, fue definir el alcance global del ambiente antártico y el océano Antártico, comprender cómo, dónde y por qué las plataformas de hielo y glaciares pierden hielo, también revelar la historia antártica y
y aprender cómo evolucionó y sobrevivió la vida en Antártica, lo cual nosotros hemos trabajado en ello a través de los musgos, ¿cierto? Estableciendo ritmos de diferenciación genética. Y bueno, en general pienso, ¿qué pasa cuando yo tengo que romper una área de 1000 metros cuadrados para observar el espacio y el universo desde Antártica? La verdad es que no sé qué sentido tiene si voy a destruir o no fui capaz de evaluar primero la riqueza de, de ese lugar antes de someterlo a un perjuicio tan grande como romper su biodiversidad. Bueno, y reconocer y mitigar la influencia humana. Entonces, ¿cuál es el fin? Es que nosotros tenemos que trabajar para prever las actividades humanas y el impacto que se genera en la región antártica, ¿ya? Y tratar de evaluar también cuáles son las regulaciones que tiene el control o que están controladas para el acceso, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor, digamos, de conservar áreas que realmente no representan una diversidad genética muy alta en comparación con algunos sitios que son de libre acceso? Bueno, ¿cuáles son las regulaciones que se usan? Por ejemplo, si yo soy científico, voy a Antártica y tengo que hacer un informe de ingreso, ¿cierto? Donde se hace una evaluación del el impacto que podría generar la investigación científica que yo haga, ¿cierto? Y todos, en general, cuando se hace una designación, ¿cierto? Deberían tener en cuenta que los planes de gestión tienen que explicitar la razón de la designación para una zona ASPA. Se deben designar nuevas zonas protegidas, ¿cierto? Donde las visitas en realidad sean mantenidas a un mínimo absoluto. Y deberían zonificar así como zonifican, por ejemplo, o zonificaron el Parque Torres del Paine, también debieran pensar en que si bien Antártica está conservada o no se puede, digamos, tiene una concepción de prácticamente intocable, pero desde el punto de vista de la observación de lo que yo he visto, las zonas que son de libre acceso, en realidad, si yo presento una solicitud para generar una base antártica, por ejemplo, yo podría ir al Tratado Antártico y solicitarla, pero en cierta manera no hay ninguna restricción del uso de esas zonas de libre acceso. Solamente quedan como a la ética de las personas o de los científicos y de los logísticos que estén en esos lugares. O sea, que nosotros debemos maximizar el retorno científico y reducir al mínimo la huella humana. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aplicando tecnologías, ¿cierto? Y fortaleciendo la cooperación internacional y que haya comunicación entre las partes. Es decir, por ejemplo, yo estudié una especie de musgo tal que yo tenga material, por ejemplo, que ya se extrajo de Antártica disponible para que yo no necesariamente tenga que volver a Antártica a seguir sacando material. Eso es una forma para evitar y reducir la huella humana en Antártica. Bueno, y ahí tienen algunos datos de los servicios que se pueden encontrar, digamos, y de lo que hablaba recién de la cooperación internacional en el Antarctic Master Directory, donde ustedes pueden encontrar distintos datos. Bueno, y claro, la justificación, ¿por qué se justifican bases más grandes? Esta es la base china, y en la base china antes era mucho más pequeña, y hoy en día es de este tamaño, no sé si ahora está más grande, pero cuando la construyeron y cuando se agrandaron, destruyeron también una área bastante importante de musgo. Y
en realidad no se hizo ningún estudio de impacto ambiental para ver qué biodiversidad había en términos, o qué diversidad genética había. Bueno, ¿y qué hace el turismo? Bueno, el turismo de cierta manera está súper bien regulado desde mi punto de vista, quizás mejor que la ciencia, porque tienen guías, ¿cierto? Y tienen distintas recomendaciones de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer, ¿cierto? Y así que, bueno, esa es la presentación. Solamente quería mostrarles que normalmente, en ocasiones normales, hemos ido al laboratorio para que ustedes conozcan qué es la conservación ex situ, en este caso, conservación de muestras antárticas, o también de conservación como